Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes para platicar sobre el duelo en época de COVID. Antes que nada, me gustaría dar un agradecimiento a CEFIN Nacional por haber hecho posible esta conferencia. Gracias por la invitación que me hicieron llegar a través de CEFIN Nacional. Le doy las gracias también a Fuerza Vecina, al radio que está con nosotros en Aquí la Radio y a todos nuestros amigos en las diferentes sedes de CEFIM. Malinalco, para mí un lugar muy querido donde estuve muchos años. Ahí entonces los saludo con mucho cariño, al mismo tiempo que a La Nopalera, Valle de Bravo, Yautepec, Amecameca, San Juan del Río, Naucalpan y a todos nuestros amigos que se han conectado el día de hoy en vivo para escuchar esta conferencia. Me presento, soy Marta Jamil de Correa, soy tanatóloga, actualmente vivo en San Miguel de Allende, donde trabajo en hospice cuidados paliativos con el enfermo terminal y la familia. Al mismo tiempo también doy terapias para gente que desgraciadamente se está enfrentando con una enfermedad terminal, con los familiares o cuando ya ha habido algún deceso, entonces ayudo en el duelo a estas personas o cuando tenemos alguna pérdida significativa en nuestra vida. Este es realmente mi quehacer en tanatología, mi quehacer en la terapia y pues estoy muy contenta el día de hoy para que platiquemos sobre esto que es el duelo COVID. Antes de realmente entrar al tema de lo que es el duelo en esta pandemia, me gustaría hablar un poquito en general sobre lo que es la tanatología. Y la tanatología es esa disciplina precisamente que nos habla de cómo tenemos que superar el duelo, cómo lo tenemos que elaborar, cómo tenemos que sacar todos esos sentimientos cuando tenemos esa pérdida tan terrible, algo que nos está haciendo sufrir. Para nosotros los tanatólogos es muy importante que la persona que está sufriendo, que la persona que está en duelo, saque todos los sentimientos. De tristeza, de coraje, de frustración, aislamiento, soledad, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que los hablemos, porque si no sacamos esos sentimientos, entonces lo que pasa, nos empezamos a quedar con ellos dentro y es lo que se llama que se somatiza. Yo les digo que es cuando empiezan a salir todas las itis, las dermatitis, las gastritis, las colitis y nos empezamos a enfermar. Lo sano, lo normal en el duelo es que de verdad podamos sacar todas esas emociones. Y no hay sentimientos que sean ni malos ni buenos. Eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces nos da miedo sentir lo que sentimos. Y es normal. Todos los sentimientos que tenemos son normales. Esto creo que es muy importante. Yo sé que nos han dicho muchas veces que no debemos de sentir, por ejemplo, sentimientos de venganza. ¿Y cómo no voy a tener sentimientos de venganza cuando me han, por ejemplo, violentado a un hijo? Cuando me han asesinado a un ser querido. Lo normal es que voy a tener ganas
de hacer algo contra esa persona que me ha violentado. Una cosa es sentir y otra es consentir. Entonces sí tenemos sentimientos y es muy importante, de verdad, que sepamos que los sentimientos no son ni buenos ni malos. No tienen una connotación negativa o positiva. Entonces, a nosotros, al tanatólogo, lo que tú tienes que hacer es venir y hablar y decirle todo lo que te está sucediendo, todo ese cúmulo de sentimientos que tienes dentro. Porque cuando nosotros estamos en duelo, la verdad es que nuestro mundo se vuelve caótico. De pronto como que teníamos ese mundo perfectamente organizado, todo estaba funcionando y cuando nos enfrentamos a esa pérdida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo sale de proporción. El agua del río se sale de su cauce. Y en tanatología lo que nosotros tratamos de hacer es llevarte a la elaboración del duelo. El duelo nos lleva mucho sufrimiento, pero obviamente también no podemos sanarlo. Yo les invitaría a todos los que están aquí que si verdaderamente sienten que están en duelo o tienen un duelo patológico, que ahorita vamos a ver lo que es el duelo patológico, busquen ayuda. Hay gente profesional que les puede ayudar para que este sufrimiento pase con el menor dolor posible y el menor tiempo posible. A mí me gustaría que a lo largo de esta plática, pues ustedes me vayan haciendo sus comentarios en el chat y podamos ir platicando conforme ustedes se sientan. Al final vamos a dar 10 minutos de preguntas. Entonces, sí, yo les pediría que esto no se vuelva un monólogo, sino que sea una plática que verdaderamente les sea de provecho. Me da mucho gusto, estoy viendo aquí a la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero del turno matutino de Amecameca. Gracias por estar con nosotros. Los saludo con mucho cariño y también creo que está por aquí Pati López Ventura, te saludamos, a Bárbara Velaz, bueno, mucha gente que se está conectando, de verdad que les agradezco muchísimo. Silvia Retana, Emma Guerra, a todos los que se están conectando, pues ojalá que nos sigan acompañando. Entonces seguimos con el duelo. Es importante que saquemos todas esas emociones que tenemos para que ese sufrimiento podamos llegar a la aceptación de él. Todos estos sentimientos que tenemos de miedo, de frustración, de rabia, de coraje, hay que hablarlos. Hay que hablarlos para que verdaderamente no se nos queden dentro y no nos quedemos estancados. El duelo patológico también se ha clasificado como un duelo atodado. Y ese duelo atodado es el que verdaderamente nos da muchísimo sufrimiento. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a la aceptación. ¿Qué significa llegar a la aceptación del duelo? No significa de ninguna forma que nos vamos a olvidar, en el caso de la muerte de un ser querido, de nuestro ser querido. No, para nada. Pero sí significa que aún con esta pérdida tan terrible que yo he tenido, pueda seguir adelante, pueda ver que existe un mañana. No me voy a olvidar de mi ser querido, pero puedo seguir viviendo de una forma correcta, de una forma con aceptación, con una plenitud
y paz y tranquilidad. Yo a mis pacientes les digo siempre, si por 5 minutos nos fuera permitido que nuestro ser querido viniera, estuviera con nosotros, ¿qué nos diría? Sigue adelante, está bien, sigue tu vida, eh, sé feliz aunque yo no esté contigo. Y de eso es lo que se trata, que los que nos quedamos estemos viviendo con plenitud y con paz. ¿Qué es lo que ha sucedido a partir de la pandemia del COVID? Muchos de los duelos se han magnificado. Y ya ahorita les voy a decir cuál ha sido la razón de esto. En enero de 2020, y aquí me gustaría tener los datos, los tengo pues bastante frescos. En enero de 2020 escuchamos por vez primera la enfermedad del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud fue en esa época cuando la definió como una pandemia. ¿Qué quiere decir que fue una pandemia? No fue una enfermedad que se dio nada más en un cierto núcleo, en un cierto país, sino es a nivel mundial. Ha tocado a 25 países a nivel mundial en aquella época y al día de hoy, los datos del día de hoy que tenemos es que han habido muertes por 3.700.000 personas y en nuestro país al día de hoy 229.100 personas. Y dicen que desgraciadamente el número es mucho mayor. Entonces nos estamos enfrentando después de año y medio, cuando había habido muchas situaciones alrededor de la enfermedad. Muchas personas no creían en ella. Se hablaron una serie de cosas que si nos estaban manipulando, si nos querían tener a todos aislados, que si era algo de los gobiernos. Era un sentimiento normal en el duelo. Y aquí me voy a referir a algo que por siempre cuando estamos en duelo, uno de los primeros sentimientos que tenemos es la negación. Esto que está sucediendo a mí no me va a pasar. Esto que está sucediendo no le va a tocar a mi familia, no le va a tocar a mi país, le toca a la persona que está enfrente, pero nunca nos toca a nosotros. Y poco a poco nos dimos cuenta que era una realidad, que el COVID que era una enfermedad de muy alta propagación y que poco a poco ya se estaba insertando en nuestro país, al grado de que, como les digo, ahorita estamos desgraciadamente sufriendo más de 229.000 muertes solamente en México. Y desgraciadamente sabemos que esto no ha acabado, que continúa. Pero sobre todo, ¿qué está pasando con el duelo en pandemia? Como que todos nuestros rituales, toda la forma en la que habíamos vivido el duelo hasta antes de la pandemia fueron trastocados. Y aquí a mí sí me gustaría decirles qué fue lo que sucedió. Los países, al ver que esta enfermedad se propagaba de forma tan rápida, empezaron a aislar. Empezaron a decir, no puedes ver a tu familia, no puedes ver al adulto mayor, no puedes sociabilizar.
Y específicamente en los ritos para el duelo, nos dijeron, no puedes dar eh, lo que hasta antes se acostumbraba, que era tener un servicio funerario, donde teníamos a nuestros seres queridos, donde veíamos a nuestros amigos, donde teníamos ese apoyo humano del abrazo, de sentirnos protegidos, de sentirnos cuidados, no nos dejaban tener este acercamiento. Y muchas veces empezamos a sentir que teníamos que estar solos con nuestro deudo. No había esos rituales de despedida. Y esto hizo aún todavía más complicado el duelo. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos ese apoyo. La persona es psicosocial, espiritual. Somos sociales por naturaleza y necesitamos el apoyo de los otros, y máximo cuando estamos sufriendo. Y en este momento del duelo nos decían, no te puedes acercar, no puedes tener estas celebraciones grandes para las personas que son católicas, estas misas, estos rosarios, o cualquier otro tipo de ritual que tuvieran en cualquier otro tipo de religión que tuvieran. Si hay judíos, sabemos que 8 días están en casa solamente este, velando y llevando realmente su luto por dentro. Todo esto se perdió. A mí el año pasado me tocó en varias ocasiones acompañar a algunos de mis amigos que desgraciadamente perdieron a sus seres queridos por misas por Zoom. Es una forma de estar, pero tenemos esta barrera, ¿no? Digo, ha sido muy buena porque estamos todos juntos ahorita, simplemente nos estamos viendo, nos estamos escuchando, y de diferentes partes de la República Mexicana, más sin embargo, ese contacto físico lo perdimos. Y esto también nos llenó de mucha frustración, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho coraje, de mucha impotencia. Uno también de los sentimientos que existen en este duelo de COVID fue la culpa. Yo he recibido a personas que desgraciadamente perdieron familiares por el COVID-19. Y uno de los sentimientos que sale es la culpa. ¿Por qué? Porque tuve que ir a dejar a mi ser querido en el hospital. Y tal vez nunca más lo volví a ver. Lo dejé a que lo cuidaran, a que lo atendieran, y nada más recibía el parte médico por teléfono, y la próxima vez que me lo entregaron en una urna. Esto nos llena de coraje. ¿Por qué? Y de culpa. ¿Por qué mi ser querido no pudo estar conmigo a mi lado? ¿Por qué no lo pude tomar de la mano? ¿Por qué no le pude brindar las últimas palabras? ¿Por qué no pude tener ese ritual de despedida, de decirle que lo amaba, de decirle lo importante que fue para mí? Estábamos aislados los dos. Él en el hospital y yo en casa sin poder acceder al hospital por la misma enfermedad. Sentimientos muy fuertes, sentimientos que nos llenan de culpa, eh, de mucha frustración,
Y todo esto ha cambiado lo que ha sido el duelo en COVID. Porque cuando nosotros tenemos a nuestro ser querido y desgraciadamente fallece antes de la pandemia, podíamos estar con ellos en el hospital. Si es que estaban en una enfermedad, si no fue una muerte súbita. Y aquí me gustaría decir como muerte súbita aquella que se sufre cuando en la mañana estamos bien y en la noche desgraciadamente ya no estamos por un accidente o porque nos asaltaron o porque nos violentaron, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamamos muerte súbita. Pero cuando había una enfermedad, pues podíamos estar cerca de nuestro ser querido, podíamos acompañarlo, podíamos decir cuáles eran sus últimos deseos y muchas veces también podíamos llevarlo a casa y que pasara sus últimos días, sus últimas horas en casa rodeado de sus seres queridos. Y desgraciadamente con las personas que fallecieron por COVID, esto no se pudo dar. Esto es algo que nos está haciendo sufrir muchísimo. Pero les tengo una noticia. Hay formas que podemos hacer aún para restaurar todos esos sentimientos negativos que tenemos por no haber podido estar, por no haber podido acompañar. Porque realmente muchas también de estas muertes que se dieron de forma súbita. La persona que en la mañana se empezó a sentir mal, a mediodía estaba todavía más grave, no podía respirar y en la noche ya estaba internada. Como si hasta el día de ayer estaba bien, de pronto se empieza a sentir mal, lo internamos y a los 8 días, a los 15 días, a las 3 semanas, fallece. Me ha tocado por las personas que he acompañado, sobre todo que es como un sube y baja cuando tenían a sus pacientes hospitalizados. Un día nos decían que va mejor, que ya le van a quitar el respirador, otro día seguían entubados con el respirador y finalmente fallecían. 2, 3 semanas. Estoy pensando ahorita en un paciente muy puntual, que fue esto lo que sucedió. Los hermanos estaban afuera del hospital y les decían, va bien, no se preocupe, váyanse a casa, ustedes llamen. Y esas eran las noticias repetitivas que había. Va bien, en la noche se puso grave, otra vez va bien, y era ese sub y baja que no sabíamos qué iba a suceder hasta que finalmente ocurrió la muerte. Son situaciones muy fuertes, muy difíciles. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de despedida. No hay tiempo de hablar con nuestro ser querido. No hay tiempo de decirle todo lo importante que eran para nosotros. Todo aquello que hubiéramos querido decirles o que ellos nos hubieran querido decir. ¿Qué es lo que pasa en un duelo anticipatorio? Estoy tal vez yendo de duelo normal a duelo anticipatorio, a muerte súbita, pero aquí precisamente sí quiero dar estos saltos para dar la oportunidad que al final de la plática yo espero que haya muchas preguntas y que podamos tener este diálogo. En el duelo anticipatorio es cuando existe la enfermedad, pero estamos con nuestro ser querido y vemos
que se va deteriorando poco a poco y tenemos oportunidad de hablar con él, de ver qué es lo que quiere, de ver qué es lo que necesita, cosa que no tenemos esa oportunidad durante la muerte que se da así de pronto, la muerte súbita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos sentimientos que nos quedaron? De aquellas personas que desgraciadamente perdieron a gente durante la pandemia y que siguen perdiendo. Porque aunque ya eh, vamos a la baja en muchos de los países a nivel mundial, incluso en nuestro país, no tenemos que bajar la guardia porque todavía siguen habiendo casos de COVID y desgraciadamente siguen habiendo defunciones. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para sentirnos más tranquilos que hicimos aquello que teníamos que hacer? Primero, no sentirnos culpables por haber dejado a nuestro familiar en aislamiento. Hicimos lo mejor en las circunstancias que teníamos. No lo podíamos dejar en casa y no lo podíamos dejar que se ahogara. Entonces, pensar eso, hicimos lo mejor. Los médicos hicieron lo mejor por nuestro ser querido. Con toda la tristeza que nos da de que a lo mejor nunca lo volvimos a ver. Es importante saber que en estos momentos hay cosas que podemos hacer para cuidarnos un poco más. Escribir, escribir en familia. Pues si perdimos al padre o si perdimos a nuestra madre, nos podemos juntar los hermanos, si fue el padre, nos podemos juntar en familia, la, los hijos, el papá, si todavía está en casa, y podemos escribir qué fue lo importante de esta relación. El agradecimiento que yo te estoy dando a ti por todo lo que tú me brindaste cuando estabas conmigo. Si tengo que pedirte perdón por algo que no hice, perdóname. Si yo te tengo que perdonar por algo que hiciste, te perdono. Esta situación del perdón y el autoperdón nos va a ser un bálsamo que nos va a empezar a ayudar a curar. Qué importante fuiste para mí. ¿Qué me diste en la vida? ¿De qué te estoy agradecida? Todo aquello que salga del corazón. Es un recurso terapéutico maravilloso escribir a nuestros seres queridos que se fueron. Y una carta verdaderamente sentida que salga del corazón. Primero lo podemos hacer de forma individual, pero es también un buen ejercicio que lo hagamos en familia. Como les digo, si la madre fue la que falleció, que sean los hijos, que sea el padre. Y esto es además algo que nos va a unir, algo que es honrar la presencia de la persona que ya no está. Y aprendemos a hablar desde el corazón y hablar desde el amor. Estar ahí, pedir ese perdón, es lo que nos va a ir poco a poco ayudando a sanar este sufrimiento tan fuerte que tenemos, este dolor, este duelo de el no haber podido estar ahí. Pensar también qué es lo que, vamos a tomar el caso, sí, de la mamá. ¿Qué es lo que mi madre hubiera querido para nosotros? ¿Cómo
quisiera que viviéramos como familia. Como les digo, como le digo a mis pacientes, si les fuera permitido, y hacer este ejercicio y pensarlo, si le fuera permitido a mi ser querido venir por 5 minutos, ¿qué es lo que nos diría? ¿Cómo quisiera que estuviéramos? ¿Cómo quisiera que repartiéramos sus cosas pequeñitas o sus grandes cosas? ¿Cuáles serán sus anhelos? ¿Cuáles serán sus tristezas? Recordar verdaderamente al que se fue, cómo estaba con nosotros. Este ejercicio de verdad es muy reparador. ¿Por qué? Porque nos ayuda a traer a la persona a nosotros. Cuando estamos en duelo, los que sufrimos muchísimo, de verdad, somos los que nos quedamos. ¿Por qué? Porque ya no podemos abrazar al que estaba con nosotros, porque ya no lo podemos besar, porque ya no lo podemos incluso regañar o a veces discutir con él. Y eso es lo que nos hace sufrir. Pero entender que la persona que se va siempre va a vivir en nosotros, siempre va a estar con nosotros. Este ejercicio, este recurso de hablar en familia, de escribir en familia, de traer a la persona nuevamente a nosotros, es lo que nos va a ayudar a mantenerlos vivos y a ir poco a poco mitigando el dolor. De eso se trata, ir mitigando ese dolor. Ahora, si existen sentimientos negativos, hay que sacarlos. Yo ya les comentaba, no existen sentimientos ni positivos ni negativos. Tuve una muy mala relación con él o con la persona que se fue. Cuando la última vez que estuve con él o con ella o los últimos días fue una situación de mucho discusiones y esto es lo que me hace sufrir. Pide perdón o pídele que o dale tu perdón, otórgale tu perdón a través de una carta. Todos esos sentimientos negativos que teníamos, muchas veces sufrimos. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le hice? ¿Por qué discutí con él? Normalmente, de verdad, las discusiones las hacemos por tonterías. Pero bueno, como dicen, lo hecho está. Sin embargo, este es un muy buen recurso de curarnos. Ahorita lo que se trata es cuando estamos en duelo y cuando tenemos estos sufrimientos tan fuertes, tan arraigados en nosotros. Lo que tiene que ser es curarnos. La tanatología nos habla de una cura de palabras. Hay que sacar, sacar todos los sentimientos. Al sacar todos estos sentimientos, vamos hacia la curación. Entonces, los sentimientos de mucho amor, de mucha alegría, qué bueno que salen. Pero también esos sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en plenitud, aún con esta pérdida tan terrible que tengamos. Tenemos que vivir en plenitud y no dejar que este duelo se nos hagan duelos patológicos. Estoy realmente muy contenta de todas las intervenciones que están teniendo en el chat. Les agradezco muchísimo, de verdad, a Bárbara Maldonado de la Escuela Telesecundaria de la Cuenca de San Cristóbal Postla. Gracias por estar aquí.
Bienvenidos de verdad a todos, a todas las escuelas que nos están diciendo. Yo sí les animo a que escriban sus preguntas para que verdaderamente no sea nada más un monólogo, un diálogo. A la psicóloga Marta Griselda Aguilar Félix de Calera, Zacatecas, muchas gracias por estar aquí. A Mecameca, gracias por estar aquí. Saludos de la nopalera nuevamente. Me gustaría ver a alguien de Malinalco por aquí, como les digo, no tengo la oportunidad de conocer la nopalera, espero algún día hacerlo, pero con Malinalco tuve mucha cercanía. Naucalpan nos está saludando, nuevamente de Amecameca, Alejandro Pacheco, Laura Méndez de Cuenca. Muchas gracias a todos. Escríbanos, nos están diciendo ahí de la Ciudad de México que por favor nos digan de dónde nos están acompañando. Daira Poblete desde Malinalco, yo que decía que quería saludar a gente de Malinalco. Lidia Galindo, qué gusto de saludarte, tuve oportunidad de conocerte. A todos, muchísimas gracias. Jim Durán, Rosa Galicia, bueno, tenemos mucha actividad en el chat. De verdad les doy las gracias porque nos están acompañando en esta plática del duelo, que es importante llegar a la sanación. Para mí, mi mensaje de esta tarde, de ese día, que si estamos en duelo, estamos sufriendo, hay recursos para salir adelante y que no te sigas estancando en ese dolor. Que sí entendamos que el duelo por COVID fue mucho más difícil que un duelo normal, pero tenemos esos recursos para salir adelante. Porque la persona merece seguir viviendo con paz y a plenitud y con tranquilidad. Entonces, este es verdaderamente el mensaje que les quiero dar, independientemente de que sigamos trabajando en otros temas, pero sí que se acerquen. Si ustedes sienten la necesidad de que no pueden salir por ustedes solos con este sufrimiento tan tremendo, que hay una esperanza, que hay una luz al final del túnel. Porque cuando estamos en duelo también eso es lo que pasa, que nos sentimos en un túnel negro que no vemos la salida. Pero para mí mi mensaje el día de hoy es que al final del túnel existe la luz. Y hay gente que te puede ayudar profesionalmente a salir de este sufrimiento, para que verdaderamente vivas lo que nos quede de vida a cada uno con paz y con tranquilidad. Piénselo, se los he dicho, pero si a tu familiar viniera, lo que menos querría es que tú estuvieras triste, que estuvieras sufriendo, que estuvieras desesperado, que tuvieras ganas de incluso de irte también, porque me ha tocado a mi gente que ha estado tan desesperada porque perdió a un ser querido, que dicen, para mí ya no tiene caso la vida, ya no tiene caso seguir adelante. ¿Por qué? Porque están viendo todo ese túnel negro, pero hay una salida. De verdad, hagan este trabajo, tengan este recurso de en familia, hablar de sus seres queridos, de sacar esos sentimientos, primero el de mucho amor, y si existe ahí el rencor, las tristezas, las rencillas, también un tema fundamental en el duelo es el perdón y el autoperdón. Necesitamos también perdonarnos a nosotros mismos, no ser tan duros con nosotros. Les puedo decir que sin lugar a equivocarme,
8 de 10 personas que llegan conmigo llegan con culpa. Es que yo no hice todo lo que tenía que hacer por mi ser querido. Eso es lo primero que tenemos que quitar, la culpa. Tú hiciste lo mejor por tu ser querido. Es que me habían, ejemplo, me habían dicho que lo llevara con el doctor Martínez y lo llevé con el doctor Sánchez. Bueno, en ese momento tú pensaste que el doctor Martínez era el que podía sacar adelante a tu ser querido. Entonces, quitarnos esa culpa y verdaderamente llenarnos de paz, de tranquilidad y de saber que tu ser querido está bien. Que los que estamos sufriendo muchísimo somos nosotros porque no los podemos ver, porque no estamos con ellos. Pero ellos siempre van a estar viviendo en nuestro corazón. Siempre mientras estemos, los recordemos, ellos van a estar bien. Y tú necesitas estar bien. La aceptación del duelo y la elaboración del duelo, también piénsalo, es honrar la vida de tu ser querido, del que se fue. Una familia a la que también tuve aquí en terapia, me decía, es que mi papá empezó a hacer toda una recopilación de lo que era la familia, desde los tatarabuelos, los bisabuelos y bueno, una recopilación muy, muy exhaustiva de la familia. Y se quedó truncado ese libro. Y les dije, ¿y no han pensado ustedes en continuar esa recopilación y sacar ese libro? Si realmente eso era la ilusión de tu papá, y estaban los hijos y estaba la esposa y de su esposo, ¿por qué no seguir adelante? ¿Por qué dejar todo ese material escondido o guardado en un cajón? El decirles esto fue un recurso para que pudieran superar su duelo, porque encontraron un sentido a seguir la voluntad del esposo y del papá y de esa forma honrar la vida de su ser querido. También para nosotros llegar a la elaboración del duelo es ver qué hubiera querido nuestro familiar y seguir con los proyectos, seguir con ese proyecto para honrar su vida. Hace poquito tuve una chica doctora, su papá doctor, y ellos tenían el proyecto de hacer una clínica. El doctor murió por COVID y esta chica estaba devastada. Y decía, es que no es posible que con mucha culpa, porque yo como doctora no fui capaz de salvar a mi papá. Y ahora todos nuestros sueños de construir esa clínica se quedan truncados. ¿Por qué? Una forma de que tú vas a honrar la vida de tu ser querido es seguir adelante con esos proyectos. Se fueron, no están con nosotros, pero siguen viviendo en nosotros. Primero tenemos que elaborar nuestro duelo y después honrar la vida de los que se fueron. Voy a dar 15 minutos para preguntas. Me encantaría si hubiera alguna aquí en el chat. Lo voy a revisar para que podamos por tiempo y forma pues escucharnos. Me encantaría de verdad muchísimo. Sofía Selene de San Miguel de Allende, qué gusto, Sofi, que estés aquí con nosotros. Patti Martínez Fuentes, además de la carta, nos dice, ¿qué otra técnica recomienda para apoyar a una familia que ha perdido a la madre recientemente?
Bueno, la carta es un muy buen recurso, el que hablen con ellos. Yo les diría qué le gustaba a la mamá, cuáles eran los sueños de la mamá y que sigan adelante con esto. Obviamente, antes de empezar a honrar esa vida, primero hay que dejar que saquen todos esos sentimientos, porque el duelo lleva tiempo. Un duelo normal se cataloga entre 1 y 2 años. No quiere decir que si una persona a los 8 meses está bien, es que no quería su ser querido. O si una persona pasa de 2 años y ya tiene 2 años, 3 meses, es un duelo patológico, no. Pero normalmente es entre 1 y 2 años. Dejar que salgan todos esos sentimientos y después ver qué le gustaba a la mamá, qué sueños tenía la mamá y ver si podemos seguir adelante con su vida. Ese es otro muy buen recurso porque entonces nos da un para qué. La muerte de mi mamá no fue en vano. A lo mejor quería ver que el hijo se graduara, qué sé yo, de ingeniero, y el hijo en este momento dice, yo estoy tan triste y tan deprimido porque ya no me interesa nada y quiero seguir adelante, quiero seguir estudiando, no quiero seguir estudiando, pues no, al revés, esto lo vamos a hacer por mi mamá. Entonces esa sería una forma de seguir. Eh, Estoy también aquí viendo alguna otra pregunta. Mi hermano falleció en agosto del año pasado. Hubo un momento en el que pensé que no sentí esa pérdida y familiares me decían que por qué no demostraba dolor o algún sentimiento. Y les contesté que me sentía tranquila porque hasta el final siempre lo apoyé y cuidé a mi hermano. Eso es algo maravilloso. Muchas veces nos sentimos tranquilos y te felicito, Bárbara, por esto que me estás poniendo en el chat. Mientras más apoyamos a nuestro familiar, pues sí tenemos esa oportunidad de sentirnos sin culpa. Yo les decía, muchas veces los familiares nos llegan con culpa y la culpa la tenemos que quitar porque hacemos lo mejor en el mejor eh, posible con nuestros recursos. Pero si tenemos la oportunidad de apoyar, qué bueno. Y no es que no sientas la pérdida de tu hermano y que no demostrabas el dolor, sino que tú obviamente le diste todo lo que le tenías que dar en vida a tu hermano. Y pues bueno, qué bueno que es así. Esto me da pie para decirles que muchas veces no tenemos que hacer mucho caso a lo que la gente nos dice. Porque muchas veces nos dicen, no, es que no lloras, entonces no lo querías, qué barbaridad, tienes que estar desgarrándote las vestiduras. Y por el otro lado, si está si estamos sumidos en la depresión, ayer una señora me decía, es que mi mamá me dice que no lo dejo descansar. No estamos para darle, cuando estamos en duelo, gusto a las demás personas. Cada quien sabe cuál es su dolor, único e irrepetible. Cada persona somos única e irrepetible. Cada quien manifestamos nuestro dolor de una forma diferente. Incluso yo les puedo decir que en familia yo he visto que a veces llegan los hermanos que están sufriendo la pérdida del papá y cada uno demuestra su dolor de forma diferente. A lo mejor porque con el grande el papá fue muy autoritario, hubo una relación tal vez de mucho conflicto, pues sí,
incluso estudió el hijo lo que el papá quiso que estudiara, y con el chiquito pues ya fue una relación más cordial. Entonces obviamente el duelo va a ser diferente. Y cada persona, aunque seamos hermanos, aunque estemos en la misma familia, cada quien somos únicos, irrepetibles, cada quien vamos a asumir nuestro duelo de forma diferente, nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestra frustración, nuestro dolor. Hay una palabra que yo siempre les digo cuando estamos en duelo, es paciencia. Paciencia contigo mismo y paciencia con los que están alrededor. Porque a lo mejor un día, cuando estamos en duelo, vivimos en un sube-baja y a veces estaremos tranquilos, a veces estaremos tristes, a veces estaremos enojados, a veces estaremos con mucho coraje contra todos y tenemos que tener paciencia. Paciencia conmigo. ¿Cómo es posible que ayer me subí al carro, prendí el radio y ya estaba la música que le gustaba a mi papá y ya estaba feliz y estaba cantando? ¿Y cómo es posible que el día de hoy me suba al carro, estaba la misma música y me puse a llorar? Pues porque estás en duelo. Y entonces todo ese cúmulo de sentimientos están en efervescencia. No estás loco, tente paciencia, el duelo requiere tiempo. Pero, nuevamente, mi mensaje es de que se sale, todo pasa y este dolor también pasará. Si crees que de verdad necesitas ayuda, pídela, porque lo que mereces es, aún con esta pérdida tan terrible que has tenido, vivir con plenitud y vivir en paz. Nos está diciendo, permítanme, Adala Granados, Adaya, falleció mi esposo de COVID, no puedo aceptar su partida, sufro el pensar que murió solo. Hablamos de esto mucho durante el COVID. Tú hiciste lo que tenías que hacer con los recursos que estaban. No te murió solo no porque lo quisiste dejar solo a Daya, sino porque las circunstancias así fueron. Yo te invitaría mucho a que te llenaras de todos esos sentimientos positivos que tuviste cuando estuvo tu esposo contigo. Todo lo que él te dio, todo lo que tú le diste, no sé hace cuánto que sucedió esta muerte, pero llénate de todo lo positivo. Y el proyecto de vida que tenía tu esposo, ¿cuál era? ¿Cuál era su sueño? Pues a lo mejor lo puedes tú continuar, no sé si tengas hijos, si no los tengas, pero pues en familia, háblalo, habla de todos los recursos que tenía y más que pensar en esos sentimientos negativos de que si estaba solo, llénate de esos sentimientos positivos de qué te dio mientras ustedes estaban juntos y ya estaban casados. Muchas veces cuando estamos en duelo es como poner un poquito de limón a la herida, pensando en las situaciones difíciles que vivieron nuestros seres queridos. Y no estoy hablando simplemente de COVID, por ejemplo, en un accidente automovilístico. Nos quedamos con esas imágenes de que a lo mejor hubo un cadáver que estuvo pues mutilado, etcétera, etcétera. Más que quedarnos con esas imágenes, quedarnos con la idea de qué nos dio nuestro ser querido en vida y con eso podamos poco a poco ir sanando nuestras heridas, que sea un bálsamo para esas heridas que estamos teniendo. Hablaba también con una madre que desgraciadamente el hijo fue secuestrado, lo mataron y ella
precisamente se quedaba con estas imágenes fuertes, tristes, de qué habrá pasado en los últimos momentos cuando mataron a su hijo. Y yo le decía, más que pensar eso, piensa en todo lo que te dio tu hijo. Piensa que tal vez, porque eso es lo que nos hace sufrir. Al duelo le vamos añadiendo crucecitas de dolor. Y lo que tenemos que hacer es tratar de quitar este dolor y decir, piensa todo lo que te dio tu hijo y a lo mejor piensa que tu hijo murió por una enfermedad. ¿Por qué nos quedamos con esos pensamientos tan negativos? Dejemos que pasen estos sentimientos. Suframos por lo que tenemos que sufrir y es lo que le decía a la madre de este chico. Sufre por lo que tienes que sufrir. Sí, el dolor de que no tienes a tu hijo, de que tu hijo murió, desgraciadamente como tantas madres han perdido a sus hijos por una enfermedad, pero no te atormentes con estas imágenes fuertes, grotescas, perdón por la palabra. Entonces, que solamente es de verdad poner más limón a esa herida. Tu marido murió solo, pero eran los recursos que tú tenías en ese momento, pero llénate de todo lo bueno que él te dio en vida. Y definitivamente yo estoy aquí para ustedes. Eh, obviamente, ustedes pueden pedir en Cefin mis datos. Estaría encantada de poder hablar si ustedes creen que lo requieren o si hay alguna persona a su alrededor que sea tanatóloga, busquen ayuda. Los, déjenme ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, pues muchísimos saludos. Amekame que está muy activo en el chat. Me encanta. De la telesecundaria Laura Méndez nos envía saludos. Eh, déjenme ver aquí. Gregorio Torres Quintero, la profesora Angélica Enriqueta Barragán Alfaro, los saludo con mucho cariño. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí. Gaby Guzmán, todos están en familia, pues gracias a Tlanepantla, nos están saludando de Itla, de Tlanepantla, de Naucalpan. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Emma Guerra nos dice, vivir desde el corazón en un duelo es realmente el secreto de la aceptación. Gracias por recordarlo, pero cuesta poco al principio. Tienes toda la razón. De verdad, hay que vivir desde el corazón y llenarnos de todos esos sentimientos eh, mm, lindos que teníamos con nuestro ser querido. ¿Por qué sufrimos? Porque eran parte nuestra y sufrimos porque esos seres queridos nos importaban y nos dieron mucho a nosotros. Entonces vivir desde el amor, vivir desde el agradecimiento y a vivir lo que nos queda con plenitud, con paz y con tranquilidad. Les agradezco mucho y espero en una próxima ocasión estar con ustedes y de verdad muchísimas gracias nuevamente a CEFIM Sede Nacional, a todas las sedes que se conectaron, a Fuerza Vecina, a la Radio Aquila, a todos, muchas gracias y a todos nuestros amigos que estuvieron en vivo con nosotros, les agradezco muchísimo. Muy buena tarde. Hasta luego. Ay, Dios. Oye, ya, ahora.
Hola, Hola, hola. Oye, no quiero que no se quede borrado. ¿Qué hago ahora? Porque ya dice, ya finalicé el finalizar video, video. finalizar, finalizar Finaliza. video.